Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra transmisión. Queremos que nos acompañes a escuchar este precioso mensaje que Dios tiene para ti, que sin duda Él te está buscando y Él quiere hoy tener una cita personal contigo. Antes de iniciar nuestro tiempo de alabanza, quiero compartirte dos versículos. El primero es 1 de Juan 2:15, que dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo a mí me impresionó mucho porque te revela no solamente que estando en el mundo estás lejos de Dios y no tienes amor, sino que habla del amor del Padre que no está en él. El amor del Padre es ese amor que te protege, es ese amor que te cuida, ese amor, como dice la Biblia, que un padre no le va a dar una serpiente a su hijo o algo que le va a dañar. Por el contrario, le va a dar algo que le va a bendecir, algo que lo va a alentar, algo que lo va a hacer crecer. Por lo cual dice que el amor del Padre no va a estar en el mundo y no va a estar en esa persona que decide ir en pos del mundo. Y también dice en Juan 1:12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos viendo en este pasaje que es justamente Dios el que nos adopta a nosotros. Somos hechos hijos de Dios. Por decisión nosotros somos parte de Él. Somos sus hijos adoptivos porque nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón. Si tú ya tomaste esa decisión, quiero decirte que Dios no solamente es un Dios lejano, un Dios que puedes ver como alguien que va a juzgar o que te va a reprender, sino que también te va a amar y te va a cuidar como un buen padre. Y esa es nuestra próxima canción, que me encantaría que nos acompañaran a cantar: El mejor padre. Yo he oído miles de historias acerca de cómo eres tú, pero pude oír tu voz de amor aún en la oscuridad, y me dices que me amas y que nunca me dejarás. Eres el mejor padre, así es mi Dios, así es mi Dios, así es mi Dios, y es por tu gran amor. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Este mundo está buscando respuestas por doquier, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes proveer, porque sabes mi necesidad antes que yo la pueda expresar. Eres el mejor padre, así es mi Dios, así es mi Dios, así es mi Dios, es por tu gran amor. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable a pesar
expresar. Tu paz es inexplicable y no se puede razonar. Tú me llamas, hacia ti tú me llamas, hacia ti tú me llamas, hacia ti en amor, 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 eres el mejor Padre. Así es mi Dios, así es mi Dios, así es mi Dios, es por tu gran amor. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre me dio. Corazón restauro, eres rey, de rodillas proclamo tu nombre y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre él me dio, mi corazón restauro. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado,
Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró y su gracia triunfó. Les damos la bienvenida a nuestro mensaje dominical. Gracias por acompañarnos, especialmente en esta intención de estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios, que esperamos sea de edificación para todos nosotros, especialmente en este tema que estamos tratando, que es muy importante, nuestra relación con la palabra de Dios y la excelencia de la palabra de Dios, especialmente en un tema sensible en nuestra reunión de este domingo, que es ese trato de un padre para con sus hijos. Así que les pido que me acompañen orando a Dios para pedir su bendición y que nuestros corazones estén atentos y dispuestos a aprender de Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por la mañana que hoy nos das, este privilegio de estar delante de ti. Señor, te pedimos tu bendición, tu guía. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita, tanto de aliento, de corrección, de fortaleza, de convicción. Lo que cada uno necesita, te pido, Dios, que nos lo des. Gracias porque esta reunión tiene el propósito de compartir tu palabra y te pedimos que así sea, que cada uno de los presentes, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, pueda ser edificado y alentado con tu palabra. Dios, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues es un privilegio compartir esta mañana la enseñanza de la palabra de Dios en el Salmo 119, así como ha sido nuestro empeño y proyecto de estudiar todo este salmo, un salmo largo pero muy edificante, que trata del tema de la relación que cada uno de nosotros tiene con la palabra de Dios, en distintos aspectos de la vida, del crecimiento y del desarrollo de la vida espiritual de un creyente. Como sabemos, la vida cristiana es justamente una vida, no es un evento o un añadido a nuestra cultura o a nuestra condición moral, pero la vida cristiana es una vida en relación con Dios, una vida que se desarrolla, que comienza en algún momento y conforme va desarrollándose va adquiriendo la plenitud para la cual fue diseñada. Básicamente la palabra de Dios nos ilustra y nos enseña la verdad de nuestro desarrollo espiritual, lo que hemos estado aprendiendo en los distintos temas que tocan los distintos párrafos de este salmo, que como hemos dicho y recordamos, es un salmo especial porque está dividido en párrafos que contienen una enseñanza, son octetos, 8 versículos, titulados cada uno, tanto en su inicio de párrafo como en el inicio de cada una de las sentencias o versículos, por una letra del alfabeto hebreo. Nos encontramos estudiando en este momento, o el domingo pasado, la letra Tet, y en ella aprendimos varias cosas importantes en la vida cristiana. Y yo voy a dar un resumen y a partir de ahí comenzamos con nuestro tema. Me libraste del orgullo, fui humillado y a la vez fui vuelto al camino. Bien has hecho con mi alma, creí tu palabra. Enséñame sabiduría, que aprenda a obedecerte. Guardo tu palabra, bueno es Dios y yo lo compruebo. La palabra de Dios es mi tesoro.
afirmaciones y expresiones extraordinarias en la palabra y en la boca de un ser humano, de un creyente que ha encontrado en su relación con Dios la motivación y especialmente todo lo que él necesita para desarrollarse. El tema de ese párrafo tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy o complementar, que es un tema importantísimo en la vida cristiana, especialmente en este propósito de madurar y desarrollar nuestra vida cristiana. Así que voy a comenzar con el párrafo de este domingo que se titula Yod, es esta letra del alfabeto hebreo que es Yod, y dice así: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y bien, este tema es un tema muy importante porque trata del asunto del desarrollo espiritual en la vida de un creyente, especialmente enfocado en un aspecto importantísimo. Podríamos resumir el mensaje de hoy como la perspectiva en la vida cristiana que abarca los tres aspectos que hemos estado comentando, que están mencionados en la primera carta de Juan, en donde claramente se dice que la vida cristiana tiene como tres etapas significativas. El inicio, nuestro primer amor y el descubrimiento de nuestra salvación y nuestra relación con Dios, la maravilla de la gracia que nos ha perdonado y nos ha dado una vida al lado de Dios, ese perdón inmutable que nos ha dado la vida eterna y esa relación con Dios que inicia, en la cual comenzamos a descubrir tanto en nuestra lectura de la Biblia como en nuestra vida de oración y como en nuestra conducta nueva, la obra de Dios en nuestras vidas. Ese trabajo de Dios en el cual nosotros comenzamos a desarrollarnos. Y una vez que hemos cursado esta etapa normal de la niñez, damos paso a una nueva etapa al tomar decisiones en obediencia concreta a la voluntad de Dios. Y vamos cursando hacia la madurez a través de la juventud. Y en esa experiencia, como dice en 1 de Juan 2:14b, así dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces la juventud es una etapa de lucha, un momento en la vida cristiana en donde la misma fortaleza de la juventud y las circunstancias de la vida que uno comienza a vivir, especialmente una contracorriente, una oposición determinada, definida en contra de Dios y en contra de nuestro propósito de seguirlo y servirlo. Los jóvenes en la fe encuentran que su decisión de seguir fieles a Dios implica una batalla moral, espiritual, incluso social. Y es por eso que hoy tenemos que detenernos a considerar la lección que está en estas dos letras, Ted y Yod. Porque la batalla principal está dentro de nosotros. Es cierto que el mundo se opone a Dios y a nosotros, pero el verdadero conflicto surge dentro de nosotros. Y en esa batalla nosotros encontramos una provisión extraordinaria. Como vamos a estudiar en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, cómo se desglosa esta experiencia y esta provisión divina para que nosotros en esta batalla espiritual que nosotros enfrentamos contra nuestros propios deseos, contra el pecado, contra el mundo, en esta batalla real que el creyente que ha decidido ser fiel a Dios, que ha decidido caminar con Él, tiene que confrontar en primer término consigo mismo. Estamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios enfrentando esa realidad, pero a la misma vez la provisión
dada por Dios para que nosotros alcancemos la victoria. Voy a leer el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que estos campeones a los cuales Dios tiene vivos en este mundo, tienen la referencia de un gran nube de testigos. Es como si en el escenario abajo estuviera el presente que nos ha tocado vivir y en las gradas, a través de toda la historia, estuvieran todos los testigos que con sus vidas alcanzaron la victoria, glorificaron a Cristo y dieron testimonio de Él para que cada generación tuviera a su alcance el mensaje de salvación y pudieran ser también partícipes del plan de Dios. Ese grupo de testigos, esas porras que nos echan sus vidas a través de esta entrega que hicieron y esta victoria que adquirieron. Podemos pensar en Moisés, en David, en Josué y en cada uno de los hombres que pudieron agarrarse de Dios, tomarse de Él y alcanzar la victoria. Nosotros también, como quienes están en esta misma carrera, dice el versículo que nos debemos animar, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos del pecado. Ahí está el problema. La vida cristiana es una vida hermosa, una vida provista de toda gracia, pero el pecado tiene es un cáncer que aparece, es una enfermedad que aparece, que a pesar de que hemos sido perdonados y salvados de las consecuencias eternas del pecado, todavía tiene injerencia en nuestra relación con Dios y debe ser enfrentado. Es una invitación de parte de Dios a despojarnos de todo peso y del pecado. Es como si, conscientes de que hay que llegar a la meta, estuviéramos luchando por alcanzarla cada día y tuviéramos que enfrentar la realidad de que hay cosas que nos estorban, cosas que nos pesan. Por ejemplo, la amargura, por ejemplo, el resentimiento, por ejemplo, la inmoralidad sexual, por ejemplo, el robo, el hurto, el crimen, cualquiera de las formas en las que la maldad y la inmoralidad se manifiesta en el corazón del hombre se convierte en un peso, en una ancla que nos jala y nos impide correr ligeramente esta carrera. Por eso cada creyente tiene que enfrentar la realidad de la enseñanza que vamos a ver hoy y que de hecho está mencionada en el pasaje que leí de Salmo 119, tanto en Tet como en Yod, en las dos letras está el tema. El tema es que nuestra libertad nos da la opción de caminar la vida cristiana lejos de Dios. Pero esa experiencia nos lleva a una gran tragedia que tenemos que aprender los creyentes. De repente somos sorprendidos por una naturaleza y una voluntad que se quiere imponer a la de Dios. Nuestra vida cristiana comienza y encontramos una voluntad que no es acorde con la de Dios. De hecho, tenemos que enfrentar que queremos pecar o que nuestra naturaleza pecadora se quiere imponer a nosotros. Y por eso esta enseñanza es muy importante, porque Dios ha provisto una victoria sobre esta realidad que tenemos que enfrentar los creyentes. Algunas veces nosotros la adquirimos porque escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos pudo orientar y guardar. Otras veces tenemos que aprender esta lección por el duro camino del sufrimiento, de la prueba y del error. Saber que de repente Dios dijo, por ahí no, y tú decidiste ir por ahí y descubriste que Dios tenía razón, porque lo que te trajo es sufrimiento, corrupción, muerte. El asunto de caminar en tus caminos, de tomar tu vida en tus manos, de alejarte de Dios, de hacer tu voluntad. Y es por eso importante este tema, porque tenemos que aprender. La vida cristiana es una vida constante de aprendizaje. No es la teoría de la teología, es la realidad de una relación con Dios, en la cual tú aprendes a ceder el control de tu vida, porque el aprendizaje que has recibido, ya sea por la sabiduría del consejo de Dios que tú creíste, o por el dolor que te causó el error que cometiste, el fracaso que tuviste al desobedecer la voluntad de Dios, y entonces ahora te das cuenta que no puede suceder de la misma manera, así que decides hacer lo correcto. Como sea, la sabiduría tiene que desarrollarse en nosotros para poder caminar con Dios. Por eso, en el Salmo 119 al principio, en esta palabra Tet, suplica el creyente que ora a Dios
dame buen sentido y sabiduría para enfrentar la vida. Que mi enfoque sea correcto, que yo pueda darme cuenta de las consecuencias de mis actos y elija el bien de antemano para que no me ciegue el orgullo y la necedad y me lleve al fracaso. Esta experiencia tenemos que vivirla todos los creyentes. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos que tomar la decisión de seguir libremente la voluntad de Dios que se nos ha enseñado. El discípulo es un aprendiz de Dios. El discípulo de Cristo aprende de Él. Y a veces la lección es una lección que nos cuesta trabajo, porque toca un área muy sensible de nuestra vida, que es nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestra propia voluntad, nuestra propia autonomía, autodeterminación. Así que para enfrentar esta batalla tenemos que hacer lo que dice el versículo 2 de este capítulo 12 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que tenemos el ejemplo supremo en la vida de Jesús. Él no eligió hacer lo que él quería. Aunque él quería la voluntad de Dios, se sometió al proyecto que estaba previamente destinado para él. Desde que nació hasta que murió, él vivió en la voluntad de Dios, que además ya estaba profetizada en la Escritura, en forma de promesas o de profecías. Él y su vida fue ajustándose completamente a todo el plan que Dios tenía trazado para él. Y por eso logró la victoria. La victoria de Cristo es una victoria muy importante, que abarca toda la humanidad, de todos los tiempos. Es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que ha puesto al alcance de cada generación. Nuestra generación es una generación muy especial porque, como nunca, estamos circunscritos a la condición humana y a esta realidad del miedo a la muerte, especialmente a través de nuestra experiencia de cuarentena y de pandemia, que nos han amenazado y nos han dicho que somos responsables de no dañar a otros al cuidarnos a nosotros mismos, lo cual es cierto. Pero siempre fue así, siempre estábamos expuestos a la muerte. Podía haber sido una gripe o cualquier cosa, solo que parecía muy lejano. Ahora con las noticias se nos avisa todo el tiempo que es posible que nos contagiemos y muramos. Pero siempre fue posible que fuéramos expuestos a la muerte. Sin embargo, ha sido bueno para algunas personas estar en estas circunstancias porque han podido reflexionar en su necesidad de esperanza. Así que en la vida cristiana, tú necesitas esperanza. Y esta esperanza no solamente tiene que ver con la vida eterna. Es decir, cuando tú ya recibiste a Cristo y la palabra de Dios te sustenta y sus promesas son tu confianza, sabes que si tú mueres vas a ir al cielo con Dios. Sabes que no lo mereces, no eres digno, pero sabes que eso es lo que Dios te dio a través de Cristo. Una relación gratuita, una relación de gracia que Dios estableció con Él y nosotros a través de Jesucristo. Y entonces el asunto de la muerte está resuelto. Ahora el asunto importante es la vida. ¿Por qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Así que dice aquí que nosotros debemos fijarnos, enfocarnos en la vida de Jesús, en lo que Él hizo, porque Él fue el autor y el consumador de la fe que con su vida hizo posible que todo el proyecto de salvación estuviera al alcance de nosotros. Es importante entender que Él fue un ser humano y Él en su condición humana vivió por fe igual que nosotros. La diferencia es que Él no tenía pecado, su naturaleza no tenía corrupción, pero Él tuvo que enfrentar la vida como la enfrentamos los humanos, por fe. Él mismo tuvo que creer en el proyecto y vivir en esta experiencia humana sabiendo que no solamente había un plan de salvación, sino era el protagonista principal. Él mismo sería la ofrenda por el pecado y Él mismo sería el vencedor del pecado y de la muerte. Así que Él es el autor y el consumador de esta nueva vida que tenemos y en Él tenemos que fijar nuestros ojos, porque a pesar del sufrimiento y de la herida que le causó el pecado, Él venció y logró para nosotros la victoria y una nueva vida. Así que por eso tenemos esta invitación a
fijarnos en Él, poner atención a su vida, darnos cuenta de cómo Él logró a través de la obediencia a la voluntad de Dios esa victoria que ha puesto a nuestro alcance. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es una revelación extraordinaria del corazón de Jesús, que iba en dirección al Calvario, llevando su cruz, no con el desánimo, el desaliento, la queja, el dolor, la amargura, el resentimiento que el hombre tiene cuando tiene que pasar una dificultad. En su corazón había un gozo que lo sostenía, un ánimo que le permitía continuar. ¿Tú sabes cuál era su motivación? ¿Qué estaba en su mente y en su enfoque? Quiero que lo sepas, tú mismo. Él estaba pensando en ti cuando iba a la cruz, pensando en tu salvación, pensando en que un día escucharías este mensaje y abrirías las puertas de tu corazón para que Él pudiera perdonarte y salvarte y restablecer tu vida con Dios. Así que Él es el autor y consumador de esta fe y en Él debe estar enfocada nuestra atención para no desanimarnos, porque Jesús no se desanima, ni se deprime, ni se desalienta. Él siempre tiene ánimo para continuar. En Él está la fortaleza de los siglos y la gracia para nosotros. Así que, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, tenemos que considerar al que venció la muerte y el pecado. Porque nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha moral y espiritual. Hay un asedio contra nuestras almas. A veces somos muy conscientes de que estamos siendo tentados. Cada uno tiene que ser consciente de esta debilidad natural y de lo proclive que es su propio corazón a lo malo. Tenemos que reconocer esto, porque si nos descuidamos vamos a ser sorprendidos pecando. Así que es importante la lección, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, nuestra lucha todavía no es hasta morir físicamente, como le pasó al Señor Jesucristo. Y en el caso que fuera, tendremos la gracia para poder enfrentar cualquier circunstancia que Dios permita que nosotros pasemos. Dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Así que nuestra lección es esta. En un momento dado en la vida de cualquier creyente es importante enfrentar el error, es importante enfrentar el fracaso, es importante enfrentar que me he desviado del camino. No le gusta a nadie ser descubierto en el error y ser expuesto ante sí mismo. A nadie nos gusta saber que estamos mal, y menos que nos acusen. En general, todos quisiéramos ser aprobados por los demás y aplaudidos o reconocidos o apreciados por los demás. Pero este no es un asunto público, este es un asunto privado. Aquí es donde Dios llama a cada creyente a enfrentar la realidad de su vida espiritual. Una realidad en la que Dios se encarga de arreglar el asunto de nuestra vida espiritual. Es decir, la Biblia dice que ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque el Espíritu de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede permanecer pecando porque es nacido de Dios. Es decir, ninguna persona que ha recibido a Cristo y ha sido perdonado y salvado y que tiene una nueva vida, puede permanecer en el pecado. No quiere decir que no podemos pecar o que no pecamos. Sería absurdo, porque el mismo capítulo 2 nos habla de que si nosotros hubiéramos pecado, tenemos que venir delante de Dios y confesarle nuestros pecados a Él, pedirle perdón y pedirle que nos limpie de lo que está mal y restaure nuestra relación con Él. Pero lo que dice es que no, el que ha nacido de nuevo no puede permanecer pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios permanece en él y le hace la vida miserable. No puede disfrutar en el pecado. No puede con su conciencia, no puede con el remordimiento, no puede con la vergüenza. Y además necesita ser restaurado. Así que este versículo, este salmo y este enfoque que estamos dándole a través de esta enseñanza que está en el libro de los Hebreos, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, hay un momento dado en el que nosotros necesitamos ser corregidos. Por ejemplo, yo tenía muy malos hábitos cuando me convertí. De principio fue muy fácil reconocer algunos que estaban mal y me causaban vergüenza y problemas. Por ejemplo, ser flojo y no hacerme responsable de mi ropa, al menos para lavarla y cuidarla, pues fue de las cosas primeras que comencé a arreglar. O el tener un problema con mi padre porque había resentimiento en mi corazón contra él por mis errores y los de él. Pues obviamente eso fue algo que muy pronto salió a flote y quise arreglar y fue fácil hacerlo. De hecho, fue un gran descanso para mi alma poder restaurar mi relación con mi padre y poder decirle a mi madre: mamá, yo te ayudo, no tienes que lavar mi ropa, yo lavo mi ropa. Éramos 9 hijos. Así que era muy significativo el asunto de lavar ropa y planchar, porque era muchísimo trabajo. Así que cosas así pequeñas comenzaron a suceder. Obviamente dejé de decir malas palabras, ya no quise tomar lo ajeno, ya no quise mentir y comenzó a haber una transformación. Y esto es algo normal en la vida de un creyente. La vida de Cristo comienza a florecer y la vida de Cristo es decente, es honrada, es verdadera, no hace nada indebido, no es inmoral, es extraordinariamente preciosa, porque la paz y una conciencia limpia comienza a invadir el corazón del creyente. Pero hay un momento en que nuestra voluntad se opone a la de Dios. Y queremos lo que queremos, a pesar de que Dios no quiere que hagamos algo y nos lo ha prohibido. No mentirás, dijo. E insistimos en mentir. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el coche de tu prójimo, ni nada que no es dado a ti, no, que no tiene el título de tu propiedad, que no se te ha dado. Es decir, todo lo que no se te ha dado por derecho legítimo, no lo puedes codiciar. Oye, pero entonces, ¿qué motivación? Si me gusta el coche del vecino, bueno, pues tú puedes tener uno mejor, pero que sea tuyo. Y entonces la codicia, la avaricia, la inmoralidad, todos estos aspectos sutiles de la personalidad humana que hemos tolerado y que el mundo vive inmerso en ellos, de repente nosotros tenemos la tentación a justificarlos, porque parece que los necesitamos en la nueva vida. Y Dios viene como un padre amante con nosotros a tratar el asunto y decirnos: eso no se hace. Eso no está bien. Tienes que resolver, dejar eso. Tienes que arrepentirte. A veces necesitamos solamente la enseñanza como un buen discípulo de Jesucristo, sentado tomando nota de la palabra de Dios, escuchando su voz y entendiendo la voluntad de Dios, es suficiente para dejar lo que está mal. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque nos evita mucho mal. Por eso un discípulo es precioso ante los ojos de Dios, porque es alguien dispuesto a aprender a vivir la nueva vida. Alguien que está dispuesto a ser enseñado y guiado en la verdad de Dios. Pero podemos enfrentar la realidad también de que nuestra voluntad puede oponerse y puede querer establecerse, como en el versículo que dice, en ese párrafo que dice: antes de que fuera humillado, estaba descarriado. ¿Cómo estás tú hoy en tu relación con Dios? A veces hablar estas cosas es incómodo para el que habla y para el que escucha, pero es indispensable hablar de esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás descarriado? Es decir, andas en un camino por donde no quiere el pastor que tú andes, expuesto a los peligros y a las fieras que acompañan la vida de este rebaño, que si no estamos cerca del pastor estamos expuestos a la maldad de nuestro propio corazón, aparte de todo lo que el mundo nos propone. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En realidad estás reconociendo su señorío al punto que lo obedeces? ¿Estás disfrutando de su relación con Él, que no anhelas otra cosa más que venir a sentarte a leer la palabra y escuchar su voz y ser alentado y fortalecido en tu relación con Él? ¿Anhelas compartir la salvación que tienes con otras personas? ¿Quieres que otros lo conozcan? Eso es fruto de una relación con Dios. Es el fruto de una comunión que Dios da al creyente consigo mismo, en la cual Él nos hace partícipes de sus anhelos. Dice este versículo, primero dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Menospreciar es un pecado muy grave. Es hacerte pensar que no tiene valor, que su precio es bajo,
que no es útil, que no es necesario, que no es apreciable. Pero quiero que sepas que si algo es apreciable en la vida de un creyente es este cuidado paterno en donde Él nos corrige. La palabra disciplina no es golpiza o daño o herida, aunque puede ser necesario algún tipo de corrección. La palabra disciplina es equipar, proveer, completar, dar lo que hace falta al ego, al inmaduro, al adolescente, el que adolece de madurez. Y este es un trato paternal. Ningún padre en el mundo que es un verdadero padre puede ser indiferente a las necesidades de su hijo. Como quiera que sea, como lo entienda, como lo pueda, tiene que hacer algo. Dios, como Padre nuestro, no permite que permanezcamos en el pecado, ya sea avisándonos a través de esa tristeza que produce el saber que pecaste contra Dios, esa vergüenza, ese miedo, ese temor de que lo que estás haciendo es algo que te va a dañar o va a dañar a otros. Antes de que tenga peores o más grandes consecuencias, tú puedes venir y volver a Dios y decirle: Dios, perdóname, está mal esto, hice mal, perdóname, quita esto de mi vida. Y si es algo recurrente, pedirle una ayuda especial en este asunto que puede ser que tiene raíces profundas y tiene que ser desarraigado en lo profundo. Como quiera que sea, Dios trata con nosotros. Pero si nuestra libertad decidimos hacer caso omiso, menospreciar la disciplina del Señor y continuar en nuestro camino equivocado, Dios tiene el derecho como Padre de hacer lo que Él considere necesario para hacernos volver al camino. Y puede ser que simplemente pierdas la paz y estés en una experiencia de zozobra, de angustia y temor, suficiente para decir: esto está mal, Dios, por favor, y regreses con Él. Puede ser que tenga oportunidad el orgullo y la necedad en ti para no permitirte no pensar y no darte cuenta del riesgo y caminar en dirección contraria a la voluntad de Dios, que requiera esa experiencia tuya, una actuación especial de Dios que impida que continúes en ese camino a través de algún tipo de quebranto económico, de la salud, de que pierdas algo que aprecias, incluso que lo que anhelabas de repente te descubras que no es nada y te descubras a ti mismo equivocado o errado. Como quiera que sea, en su sabiduría y fidelidad, como un Padre amante, Dios nos conducirá de regreso a nuestra relación con Dios. Desde luego, hay de disciplinas a disciplinas. Hay disciplinas que requieren solamente subir un poco la voz de tono y hacer un énfasis suficiente para que el hijo responda y reaccione. Pero hay disciplinas que requieren 3 nalgadas, o a lo mejor más. Pero como quiera que sea, esta exhortación para ti y para mí es: no menosprecies que Dios te trata como un hijo. Recibe la exhortación, la reprensión, la corrección que Dios te da como la debe recibir un hijo para con un padre. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es cierto que nosotros, cuando nos descubrimos en un error, cuando nos descubrimos en un fracaso, nuestra tendencia es a desanimarnos, a desalentarnos, a apachurrarnos, a sentirnos miserables, a decir: ya no juego, tiro la toalla. Pero la palabra de Dios nos exhorta a enfrentar el mal con valor, confiados en Cristo, y enfrentarlo, decir: Dios, esto está mal, yo no lo quiero en mi vida, quítalo de mí, por favor. Este es el llamado de Dios para un hijo, que nosotros nos arrepintamos, que le permitamos a Él limpiar nuestra vida de lo que está mal. La corrección es necesaria para continuar en el camino. No podemos llegar al cielo si no somos corregidos. No podemos participar de Dios si no participamos de su santidad. ¿Cuál es la santidad de Dios? El lugar seguro, el lugar precioso, donde tu alma se puede desarrollar en plenitud, sin temor y sin vergüenza, y con toda la ayuda de Dios para contigo. La santidad de Dios es el lugar donde todo mal ha sido quitado. Es su propio corazón, y una experiencia de comunión con Él le permite a Dios hacerte partícipe de su santidad. Y básicamente comienza a través de la corrección, de que eso está mal, eso no debe ser. Por favor, quítalo de mi vida. Esta es la experiencia normal de un creyente que camina con Jesús. Una experiencia donde Dios comienza a librarlo de las cosas que pueden impedir que alcance el propósito
para su vida. Algunos aprenden rápido, son dóciles y a la primera reciben el aliento, la bendición de la promesa de Dios y se dirigen hacia esta comunión con Dios y abandonan lo que está mal. Algunos tienen problemas con algunos hábitos arraigados, con algunas costumbres familiares, con algunas cosas que permiten en sus vidas. Pero si es hijo de Dios, Dios lo disciplinará. Eso dice la Biblia. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. A veces el dolor físico, el dolor emocional, el dolor en sí es necesario para hacernos recapacitar. Nosotros quisiéramos que todo fuera miel sobre hojuelas y que todo fuera placer y deleite, pero no es posible eso en el mal. Aunque haya una oferta de placer y deleite en el mal momentánea, termina en corrupción, en muerte, en vergüenza, en separación de Dios. Así que Dios quiere que aprendamos la lección. Necesitamos entender que lo que Dios hace por nosotros es para librarnos del mal y hacernos partícipes de su santidad. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que peca y un incrédulo que peca? El padre que tienen. El padre de un incrédulo es el diablo y lo va a alentar a seguir pecando y le va a decir, no pasó nada, no pasa nada, éntrale, continúa en el mal, no hay una consecuencia mala. Y cuando venga a cobrar la cuenta el mal, te va a dejar solo para que tú sufras las consecuencias. En cambio, la vida de un creyente tiene una relación distinta con su padre, porque el padre amante viene para quitar aquellas cosas que pudieran dañar la vida de su hijo, para enseñarle a caminar, para enseñarle a vivir correctamente, para enseñarle los peligros, para evitarlos, para ayudarlo a madurar, para que pueda llegar a ser autosuficiente en el sentido no de que no dependa de Dios, sino de que no tenga que ser esclavo del mal, sino una vida de comunión con Dios en la cual él pueda vivir victorioso. Me refiero cuando digo autosuficiente, que sea suficientemente claro en su corazón, en su mente, cuál es el camino de la victoria. Y aquí Dios nos enseña que Él como Padre no va a dejar a ninguno de sus hijos sin corrección. Si tú ya ves que no te salen bien las cosas, ya ves que en lugar de tener lo que tú anhelas o lo que tú soñabas tener, estás teniendo algo diferente, no como lo quisieras, debes revisar si estás en la voluntad de Dios o no. Porque la vida de un creyente es una vida deleitosa, dice la Escritura. Es una vida placentera, disfrutable. No sin problemas, obviamente, pero sí es una vida en paz, una vida próspera en nuestra relación con Dios. Y Dios se encarga de eso, a través de corregirnos, si es el caso, o a través de permitir circunstancias que nos lleven a la madurez en nuestra relación con Él. Dice así el final de este pasaje que está en Hebreos 12, del 1 al 11. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo sé que hay hijos a quienes sus padres los abandonaron, aunque vivían en sus casas, pero los dejaron crecer como sea, como quisieron. Y no quisieron ayudarlos a enfrentar sus voluntades y a corregir y a madurar y a tener disciplina y cosas que se necesitan en la vida. Pero la mayoría de nosotros, en términos normales, nuestros padres trabajaron de acuerdo a lo que podían, a lo que entendían para ayudarnos. Dice que tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. En efecto, yo aprendí el valor tan grande del trabajo que hicieron mis padres conmigo, aunque no fue completo porque ellos mismos no conocían a Cristo, pero se esforzaron para darme algunos buenos fajazos cuando los necesitaba, para proveerme todo lo que yo necesitaba, para poder desarrollar mi vida. En general, todos los padres, aunque seamos imperfectos, si somos normales, padres que aman a sus hijos, hacemos lo que entendemos y creemos que les
sirve y que les ayuda. Dice que nosotros veneramos a nuestros padres terrenales. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Decía una amiga, mi madre nos disciplinaba con una chancla voladora. La tiraba y daba vuelta y nos corregía, nos daba el buen golpe para traernos al arrepentimiento o a la corrección. Y es cierto, como se nos ocurre los padres, como entendemos, y si somos orientados por la palabra de Dios, pues muchísimo mejor. Tratamos de hacer bien a nuestros hijos. Dice, si Dios en su amor por nosotros está haciendo este trabajo de disciplinarnos y corregirnos, ¿por qué no lo vamos a aceptar? Si lo aceptamos de nuestros padres terrenales, ellos estaban bien limitados para hacernos el bien que necesitamos, ¿cuánto más deberíamos aceptarlo y apreciarlo de parte de Dios? ¿Por qué es necesario que se digan estas cosas? Porque hay una tentación para un creyente de ofenderse, de no recibir correctamente la corrección, de sentirse agraviado, de sentirse lastimado, de sentirse víctima al ser corregido, lo cual es una expresión de orgullo muy grande. Si te están corrigiendo, es para tu bien. Si alguien tuvo cuidado de ti para ayudarte a vivir una vida mejor, es algo apreciable. ¿Cuánto más Dios, que conoce tus necesidades y sabe lo que pasa en tu corazón? Pero ciertamente hay algunas personas que no reciben como debieran la corrección. Y en lugar de apreciarla y obedecer la guía de Dios, hacer lo que es correcto, se enfadan y se proponen un camino alterno de rebeldía, lo cual siempre termina mal. Por eso está esta exhortación, esta invitación a someternos a nuestro Padre Celestial en obediencia, permitiéndole que Él corrija nuestra vida y la encamine a su voluntad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hay que reconocerlo. A nadie nos gusta ser encontrados con las manos en la masa, ser hallados culpables, ser hallados con la galleta que no debíamos habernos comido en la boca y tener que avergonzarnos de nuestro error y decir, perdón, estoy equivocado. No es fácil eso. Nuestro orgullo es un gran problema que tenemos que enfrentar. De hecho, la madurez espiritual tiene que ver con esa disposición de ánimo y valor para enfrentarte a ti mismo. Por eso anotamos al inicio de nuestro mensaje que la verdadera lucha que tenemos es con nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestra necedad, con esta actitud de que nosotros presumimos que sabemos cómo, pretendemos y presumimos que sabemos cómo, cuando en realidad somos ignorantes del camino de la vida, del camino de la victoria. El único que lo conoce, porque ya caminó esta vida y ya venció esta vida, es nuestro Señor Jesucristo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice la Escritura. Él ya caminó esta vida, Él ya conoce todas las tentaciones y Él venció todas. Por eso te puede ayudar. Por eso puede entender que estés en una circunstancia difícil. Por eso puede entender que no sea la disciplina un motivo de alegría y de gozo, sino más bien de recato, de reflexión, de corrección, una necesidad de ser transformado. El plan de Dios para la vida de un creyente es justamente hacernos semejantes a Él. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, quizás no eras totalmente consciente, pero el propósito y el proyecto de Dios al entrar en tu corazón es transformarte, para que puedas estar con Él, para que puedas disfrutar de Él. Y Él cuenta con tu permiso, y Él cuenta con tu decisión y tu deseo de ser transformado en la imagen de Jesús. Este es el plan de Dios. Dice aquí que aunque la disciplina en el presente no es un motivo de gozo y de fiesta, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez que los malos hábitos, los errores, las cosas que ponen en peligro la vida y la felicidad, las cosas que amamos, son quitadas, queda un espacio plano
para la bendición, un espacio seguro, una voluntad dispuesta. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, en este salmo, en esta lección que estamos viendo, estamos aprendiendo cómo el camino de los jóvenes, de los que ya dejaron de ser niños y están en este proyecto de madurez, es un camino que implica una batalla espiritual, que solamente se puede vencer y ganar con la palabra de Dios. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. No hay otra manera de luchar esta batalla y vencerla. Obviamente, todos los soldados de todos los ejércitos, especialmente son jóvenes, fuertes, bueno, maduros ya, o sea, suficientemente maduros, pero jóvenes, no un sesentón, cincuentón. Ese puede ser un general o ese puede ser uno de los líderes. Pero los que están en la batalla cuerpo a cuerpo tienen que estar capacitados para eso, tienen que estar provistos de eso. Y parte de esa provisión es la juventud. En el proceso normal de la vida espiritual, Dios nos hace surcar desde la niñez hasta la madurez a través de la juventud, en la cual vamos aprendiendo a tomar la palabra de Dios en serio y guardarla en nuestro corazón, y hacer de ella nuestro tesoro, nuestra guía, nuestro consuelo y nuestra manera de conocer a Dios. Nosotros no conocemos a Dios a través de una visión o de una imaginación que nosotros proyectamos en nuestra mente. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, que se revela y que nos permite conocer quién es Él, cómo es Él, cuál es su plan y cómo podemos disfrutar de una relación con Él. Por lo cual, para terminar nuestro mensaje, tienes un Padre que se ha propuesto hacerte partícipe de sí mismo. Y para eso tiene que trabajar en tu vida, haciendo posible que tú disfrutes de su santidad a través del permiso que tú le das de transformar los aspectos de tu vida que están mal. Un Padre fiel que te ama y que te va a cuidar, que no te va a dejar abandonado a tu ignorancia, a tu debilidad, a tus errores, pero un Padre que estará velando por ti, porque está comprometido contigo, porque ninguno que ha nacido de Dios es abandonado por Dios a su debilidad, a su ignorancia, a su corrupción. Cualquier persona que ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está en él, tiene un Padre que va a cuidar de él. Entre más conoces su palabra y su voluntad, ese cuidado se vuelve más práctico, más objetivo, más focal, más puntual a la vida que vas viviendo. Y todo esto trae un profundo aliento a nuestro corazón. Por eso termina este capítulo de Hebreos, este pasaje, diciendo que nosotros tenemos que ser alentados a causa de el Padre que cuida de nosotros. Que aunque nos tiene que corregir, eso no es motivo de felicidad cuando estamos siendo corregidos, sí es motivo de alegría, de gratitud, de gozo, que el fruto venga a nuestras vidas. Y que en lugar de caminar chueco, torcido, equivocado, dañando y dañándonos, caminemos recto, fiel, en la verdad, en el amor, en la paz, en el gozo, en una relación con Él que le permite a Él manifestarse en nosotros y a nosotros. Así que para terminar este mensaje precioso de la palabra de Dios, dice así: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es cierto que tenemos que ser afligidos, porque el pecado no trae otra cosa al final de cuentas. Tenemos que ser corregidos, tenemos que abandonar lo que daña y destruye, pero lo que queda es el fruto de la obediencia. La misericordia de Dios que no nos da de acuerdo a lo que merecemos, sino de acuerdo a su amor, y que nos permite ser consolados, ser alentados, ser fortalecidos. Nunca permitas que algún error, algún fracaso, alguna falta te detenga. Permítele a Dios corregir, permítele a Dios restaurar tu confianza, tu ánimo, tu fe, y dale gracias a Dios que tienes un Padre que vela por tu bien, que vela por tu vida. Y si tú todavía no conoces al Señor
como tu Señor, si no has decidido aceptar su señorío sobre ti, su perdón a tu vida, su salvación para ti, si todavía no te pones de acuerdo con Dios respecto a esta oferta que Él te hace de perdón, una vida nueva a través de Jesucristo, quien murió en la cruz por ti, para quitar de en medio de entre tú y Dios el pecado y proveer para ti una salvación gratuita. Si tú eres de esos que todavía no están en camino al cielo y todavía no tienen un Padre que cuide de ellos y los encamine por la verdad, yo te propongo a ti que tienes tu libertad para elegir, que elijas a Jesucristo, que le abras la puerta de tu corazón, que lo invites a vivir en tu vida. Y para ello, pues la Biblia dice claramente que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvado. Invocar el nombre de Dios es orar a Él en los términos que Él nos enseña, aceptando por un lado nuestra necesidad, porque somos pecadores, queriendo que Él nos perdone y nos transforme, y aceptando que Él pagó por nosotros y es suficiente para que Dios nos perdone, como dice la Escritura, y entre en una relación con nosotros que le permita a Él transformar nuestra vida, convertirse en nuestro Padre, hacernos partícipe de una herencia y una vida a su lado. Si tú eres de esos que tienen su libertad y su voluntad para aceptar el bien que Dios propone, yo te invito esta mañana a recibir a Cristo en tu corazón, a pedirle a Él que entre en tu vida para transformar tu vida y para que tú puedas disfrutar de la paz y del bien que hay en donde Dios habita. En una relación personal entre tú y Él, tú vas a encontrar todo el bien que tú necesitas y la ayuda para enfrentar tu vida. Así que, si tú quieres, yo voy a orar solamente para guiarte como un modelo de oración. Desde luego yo no puedo elegir por ti. Yo ya tomé mi decisión y gracias a Dios Cristo ha transformado mi vida y lo seguirá haciendo. Pero si tú quieres hoy tomar tu decisión, vamos a orar y tú pídele en tu corazón a Jesús que te perdone, que entre en tu vida, que la transforme. Vamos a orar. Muchas gracias porque tengo la libertad de elegir que tú me diste y la responsabilidad para hacer lo correcto. Esta mañana sé que pues no tengo esta relación contigo porque he pecado contra ti. Sé que todavía no acepto que todos mis pecados fueron pagados en la cruz y todavía no acepto ese perdón que tú me ofreces. Pero esta mañana quiero aceptarlo, Dios. Perdona mis pecados. Acepto que Jesús murió en mi lugar, por mí, por todo lo que yo he hecho mal, lo que yo recuerdo, Dios, que tú conoces. Todo aquello que he hecho, de lo que me arrepiento, porque está mal. Y también, Dios, te pido perdón por todo lo que he hecho que no recuerdo, pero lo he hecho contra ti, delante de ti. Perdona mis pecados, Dios. Porque acepto que Jesús murió por mí en la cruz, que Él pagó mis pecados, como tú enseñas. Y por eso te pido perdón y te pido que entres en mi corazón y te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Gracias por la libertad para aceptarte. Y desde hoy te entrego mi vida, confiando en Jesucristo. Amén. Bien, pues gracias a Dios por la libertad de la cual nos van a pedir cuenta. Para aquellos que decidieron rechazar a Cristo, un día tendrán que enfrentar eso. Y van a tener que enfrentar que lo único que quería Dios era perdonarlos y salvarlos. Pero si tú hoy recibiste a Cristo y aceptaste esta salvación, esto es exactamente lo que Dios ha hecho, salvarte y perdonarte. Y iniciar una relación contigo que es para siempre, en la cual Dios quiere manifestar su amor a ti y a través tuyo. Quiere guiar tu vida, completarla. Así que yo te animo a que tú, pues en primer lugar, des gracias por lo que pasó en la cruz, por toda la vida derramada a favor tuyo, por todo el castigo que Jesús recibió por tus pecados. Dale gracias a Dios porque murió en tu lugar. Y pídele que te ayude en esta nueva vida, que te enseñe. La Biblia es la palabra de Dios y ahí está la guía. No es que va a venir Dios a hablar contigo de una manera sobrenatural porque te morirías de miedo. Pero Dios va a hablar contigo a través de la lectura de su Biblia, su palabra. Lee el Evangelio según San Juan. Es el 4.º libro del Nuevo Testamento y el consejo es porque ahí Jesús se presenta como Dios
y desarrolla una relación personal con sus discípulos. Y ellos lo conocieron así como lo que Él es, Dios hecho hombre. Y bueno, pues te animo a que continúes esta relación con Dios y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, nos contactes a través de los datos que están aquí en Facebook, en YouTube. Cualquiera de nosotros podría entrar en contacto contigo y responder tus inquietudes. Muchas gracias. Les invitamos el próximo domingo a estar con nosotros. Y bueno, con respecto a las reuniones presenciales, estamos orando y tratando de ver cómo le vamos a hacer para que podamos tener reuniones presenciales. Por ahorita, en este momento, no es prudente, pero pronto les haremos saber qué vamos a hacer. Dios los bendiga y estamos en contacto. Hay un fuego de prueba ardiendo en mi interior. Ya no sé qué quedará de todo lo que fui, pero entre las cenizas hoy encuentro tesoros. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. Hoy me rindo ante el poder de tu gran amor. Hasta que la belleza se descubre en mi interior. Dios, tu plan es más grande de lo que esperaba. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy, haces diamantes de lo que soy. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar. Haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Tiene que ser Jesús, mi primer amor. Tiene que ser Jesús, en la tormenta mi canción. No necesito nada. Por ti yo viviré, por ti
yo viviré. Dios te alabaré, en alto te pondré. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Tiene que ser Jesús. Desde que aparece el sol, tiene que ser Jesús. Cuando todo dicho esté, no necesito nada, contigo tengo todo. Por ti yo viviré, por ti yo viviré. Dios te alabaré, en alto te pondré. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cuando esté abandonado y todo caiga alrededor, cuando me encuentre rodeado por el fuego y el dolor, tú estarás siempre a mi lado, a tu nombre clamaré. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Por ti yo viviré, por ti yo viviré. Dios te alabaré, en alto te pondré. Para mí el vivir es Cristo. Por ti yo viviré, por ti yo viviré. Dios te alabaré, en alto te pondré. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.